Hola a todos, yo soy el doctor Eduardo Antonio Wilson Manríquez, soy neuroanestesiólogo. Actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México, en México. Y el día de hoy estaremos revisando el tema de manejo anestésico del paciente con hipertensión intracraneal. No tengo ningún conflicto de intereses que mencionar en este momento. Perfecto. Entonces, como parte de una introducción a este tema, es fundamental reconocer que la presión intracraneal normal en un adulto será de 3 a 15 milímetros de mercurio. Y una elevación de esta presión intracraneal va a ser por un desbalance del equilibrio del contenido de la bóveda craneana. Eso se compone de tejido cerebral, sangre y líquido cefalorraquídeo. Y como vemos en una gráfica que está aquí al lado derecho, perdón, tenemos un balance que se mantiene en alguna situación en la que alguno de estos contenidos intracraneales se eleva, hay un estado de compensación. Aproximadamente este estado de compensación nos va a llegar hasta 20-22 milímetros de mercurio y como vemos en la gráfica de acá de abajo, tenemos que a partir de cierto volumen en la que ya realmente no se puede compensar este aumento de la presión y se eleva de una forma exponencial. Entonces, si esta elevación exponencial es importante, clínicamente nos puede llevar a una lesión neurológica grave, justo por un estado de hipoperfusión, de isquemia o de herniación cerebral. Algunos datos, o bueno, algunos parámetros que va a ser fundamental eh, manejar en todo momento con un paciente que tenga de estas características va a ser un valor que es la presión de perfusión cerebral. Este se calcula restando la presión arterial media menos la presión intracraneal. Un valor normal de estos deberá ser entre 60 a 80 milímetros de mercurio aproximadamente. Entonces, si tenemos un aumento de la presión intracraneal, vamos a tener que de una forma consecuente disminuir la presión de perfusión cerebral, que esto va a ser fundamental para mantener adecuada perfusión de tejidos neuronales. Ahora, este es un tema muy interesante ya que tenemos pues múltiples etiologías que nos pueden llevar a una pica elevada. Como vemos en las imágenes en pantalla, tenemos imágenes desde una hemorragia intraparenquimatosa, abscesos cerebrales, cuestiones de hemorragia subaracnoidea, también isquemia cerebral aguda, pero esto se traduce finalmente a un desenlace clínico o una vía común que es una pica elevada. Importante mencionar que cada patología como tal tiene un manejo y algunas características de su manejo y también incluso algunas guías y recomendaciones específicas de algunas cosas. Sin embargo, en general realmente va a ser muy similar el manejo en algunas cuestiones del cuidado neurocrítico. También quisiera tocar de forma muy rápida acerca del monitoreo intracraneal invasivo. Realmente hoy en día tenemos dos tipos de monitores que se usan y que tienen más evidencia. Uno es una ventriculostomía o un drenaje ventricular externo y el otro siendo un sensor intraparenquimatoso. Realmente las indicaciones de colocarlos no son tantas. También es difícil determinar si tenemos realmente evidencia clara en cuanto a mejorías de desenlaces. Sin embargo, en pacientes graves sí se considera o bueno, se justifica su uso. Sobre todo en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo en este caso, se le va a colocar en pacientes que tengan alguna anomalía en su tomografía de cráneo o que tengan una tomografía normal, pero tengan más de las siguientes características, que sean más de 40 años, algún tipo de cambio de la postura motor y una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. En pacientes también con EBCs isquémicos, si una intervención quirúrgica no es posible, se les coloca si tienen un deterioro clínico o si hay un efecto de masa también importante en una tomografía de cráneo. También se puede considerar en algunos pacientes con una enfermedad severa de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismática y también en algunos pacientes en las que se remueve una masa intracraneal como alguna neoplasia. Y también en algunos casos de infecciones como meningitis y encefalitis. Yendo con el primero, la ventriculostomía va a ser realmente pues, el gold estándar para medir la presión intracraneal y para también diagnosticarla. Y este consiste en un catéter que es insertado con una técnica quirúrgica. Se inserta en un ventrículo lateral
y se conecta a un transductor externo. Una ventaja de este catéter es que nos permite drenar de forma simultánea el líquido cefalorraquídeo, así como hacer mediciones de también la presión intracraneal de forma pues, simultánea. Lo que sí es que tiene, bueno, no está exenta de complicaciones. Se presenta hemorragia en el 1 al 2% de los casos. Es un catéter también que suele infectarse comúnmente. Va desde 1 hasta un 20%, dependiendo de ya diferentes series que se han realizado. Y obviamente también esta tasa de infecciones aumenta de forma exponencial a partir del día 5 que está colocado. También el catéter intraparenquimatosa, esto va a ser también un dispositivo colocado mediante una treponostomía dentro del tejido cerebral y tiene un transductor de presión que está incorporado dentro del catéter. Esta va a ser menos exacta que una ventriculostomía, pero realmente nos da una ventaja de que se puede colocar en cualquier parte de la parénquima cerebral. Esta va a tener menos tasas de complicaciones. Se reporta más o menos una incidencia de infecciones y de hemorragia de más o menos un 2%. Ahora, el enfoque de esta plática realmente es una cuestión muy clínica. Realmente la intención es que los oyentes tengan pues, herramientas disponibles para poder manejar y darle una mejor oportunidad a estos pacientes que lleguen con las etiologías que ya mencionamos previamente. Como les comenté también, si uno busca específicamente guías quizá de traumatismo craneoencefálico, de hemorragia subaracnoidea, de EBC isquémico, tenemos algunas recomendaciones muy específicas de cada patología. Sin embargo, muchos de los principios en cuanto al manejo de una presión intracraneana elevada realmente es muy similar en muchos aspectos. Tenemos aquí esta gráfica que es de la Neurocritical Care Society. Y aquí realmente igual no nos especifica alguna patología como tal, sino que en un paciente con una hipertensión intracraneal o una herniación cerebral, ¿cuáles son las medidas de emergencia que nosotros debemos hacer con ellos? Y realmente iremos como que viendo paso por paso o iremos quizá haciendo un poco más profundo o detallado con algunos de estos pues, puntos clínicos que iremos viendo más adelante. Tenemos el Tier Zero, o es el paso inicial, en la que se valora y se maneja de forma inicial a un paciente. Yo me gustaría decir que yo creo que más de un 30 hasta un 50% de los pacientes que vemos dentro de este contexto, sobre todo en países también, bueno, latinoamericanos como México, van a ser pacientes con traumatismo craneoencefálico. Entonces, realmente muy similar a lo que está descrito dentro de este contexto, pues siempre la primera valoración va a ser similar a un ATLS o por lo menos una valoración inicial de vía aérea, respiración y también circulación. Entonces, obviamente se valora si se intuba o no al paciente, se valora el inicio de reanimación con volumen y o con también vasopresores. Y de forma simultánea, casi siempre con estos pacientes vamos dejando sedación y analgesia, que también vamos a mencionar un poco más de detalles más adelante. Finalmente, aquí va a ser fundamental realmente mantener el paciente dentro de lo que se pueda con signos vitales normales. Prevenir la hipotensión. Esto pues dependerá de accesos vasculares de alto flujo, en su defecto algún catéter venoso central. Mantener normoxemia, por lo menos una saturación por pulsioxímetro más de 94%, y mantener el paciente normotérmico. Mantenerlo pues, obviamente que no esté hipotérmico ni tampoco hipertérmico. Y finalmente, una buena práctica es elevar la cabecera del paciente a 30 grados si tenemos sospecha de alguna lesión cerebral y mantener también la cabeza y el cuello dentro de línea media para también facilitar drenaje venoso. Un dato importante aquí, he visto en algunas otras clínicas elevación de la cabecera hasta 90 grados. Aquí entramos en un debate o, bueno, más bien se ha descrito en artículos que a partir o más allá de 30 grados de elevación de la cabeza, vamos a tener una afectación de la presión de perfusión cerebral. Entonces, a 30 grados tenemos una adecuada posición para poder tener buen drenaje venoso de la cabeza sin alterar de una forma importante la presión de perfusión cerebral, que como ya mencionamos va a ser fundamental en estos pacientes. En muchos de estos pacientes también vamos a tener la necesidad de una intubación o un manejo avanzado de la vía aérea. También tiene mucho que ver también en el contexto de un paciente con TCE, bueno, con traumatismo craneoencefálico, que es
de lo que más tenemos reporte en la literatura y como sabemos es un ambiente un poco más pues de un manejo en agudo. Sin embargo, en cuanto a algunos principios o tips que yo les puedo dar en cuanto a pues este tema, va a ser siempre que se pueda preoxigenar adecuadamente al paciente, por lo menos 3 a 5 minutos, con una FiO2 al 100% si es posible. También recomendar dar siempre un primer paso o un primer intento con un videolaringoscopio, cuidando también, como ya sabemos, hasta un 3 a 5%, hasta un 10% en algunas series de pacientes, sobre todo con TCE, pueden tener lesiones cervicales concomitantes, entonces también cuidar la manipulación cervical. Y entramos también con algunos datos interesantes en cuanto a los agentes de inducción anestésica. De forma histórica, dos agentes específicos han sido un poco satanizados dentro de este contexto de una presión intracraneal elevada, sobre todo ketamina y succinilcolina. Sin embargo, tenemos estudios recientes en los últimos 5 a 10 años que realmente nos dan mucha seguridad de usar estos agentes con estos pacientes, ambos teniendo perfiles muy benéficos dentro del contexto de un paciente de estas características. Entonces, como inducción anestésico, casi siempre tenemos a la mano fentanilo, en su efecto realmente cualquier otro pues, opioide de acción rápida, sufenta, fentanil, remifentes van a ser opciones adecuadas, lo que tengamos a la mano. Y de hipnótico, idealmente, si es que también lo tenemos disponible, ketamina y etomidato van a ser buenos agentes. El propofol también va a ser un agente que obviamente vamos a pues usar y lo vamos a tener muy pues, a la mano. Lo que sí me gustaría dar una recomendación de siempre tener preparado vasopresor, porque casi siempre los pacientes sí tienen una alteración importante sobre la presión arterial media y por ende, como ya mencionamos al principio, tenemos un efecto en agudo sobre sobre la presión de perfusión cerebral. También algunos estudios recientes nos han demostrado que la lidocaína intravenosa como parte de la inducción anestésica no tiene un efecto relevante sobre la disminución de la presión intracraneal y al contrario nos puede también causar un poco más de cambios hemodinámicos sin proveer mucho más beneficio. Entonces, aquí también una recomendación sería quizá evitar la lidocaína intravenosa de forma inicial y quizá usar una dosis un poco más alto de opioide. Y la relajación neuromuscular ya será con succinilcolina o con rocuronio, dependiendo de las dosis necesarias por cada paciente. Y finalmente, como ya les comenté, casi siempre estos pacientes van a tener una respuesta simpática importante que van a mantener presiones arteriales medias que con la inducción anestésica cae de forma pues brusca. Entonces también tener casi siempre a la mano vasopresor pues alguna vía disponible para pasarlo. Y finalmente también tener lista pues analgesia y sedación continua. Agentes que están demostrados ser seguros y útiles en esta población de pacientes, que obviamente cada uno tendrá sus indicaciones y contraindicaciones. Tenemos propofol, midazolam, fentanilo y dexmedetomidina. Ahora, parte fundamental del manejo de estos pacientes va a ser el uso de terapia hiperosmolar. Los dos agentes que tenemos hoy en día son solución salina hipertónica y manitol. Y los dos, uno es un diurético osmótico, otro realmente es una concentración de solución salina concentrada. Sin embargo, ambos producen un gradiente osmótico en sangre que arrastra agua de los espacios intersticiales e intracelulares hacia el compartimiento intravascular. Esto también mejora el flujo sanguíneo cerebral mediante un aumento del tamaño del lumen endotelial, así como hemodilución, y también puede causar una venoconstricción y una reducción de sangre venosa. Aquí tenemos un estudio específicamente con pacientes de traumatismo craneoencefálico en las que pues, es una revisión sistemática y un metaanálisis donde comparan algunos ensayos clínicos de solución salina al 3% versus manitol en pacientes con pique elevado. Los objetivos primarios fue la comparación para ver qué tanto se disminuía la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral y el tiempo de inicio y la duración del efecto. Y en total juntaron o analizaron 10 estudios. Aquí vieron que hubo una mayor reducción de la presión intracraneal de forma significativa con solución salina hipertónica. También hubo mejorías en cuanto a la presión de perfusión cerebral. Y la disminución de la presión intracraneal fue de más duración también con la solución salina hipertónica. Y no hubo una diferencia significativa en cuanto al tiempo de inicio. Entonces aquí quizá por algunos parámetros en el contexto de un paciente con un traumatismo postcraneoencefálico de forma específica, quizá preferir la solución salina hipertónica.
Y aquí tenemos una revisión, un metaanálisis de Cochrane también, en las que se buscó comparar mortalidad, la escala de Glasgow de Outcome, algún fenómeno de rebote, edema pulmonar y lesión renal aguda. Esto pues incluyó 6 estudios en total y ellos llegaron a la conclusión que realmente no hubo diferencias significativas en cuanto a la mortalidad y en cuanto a los desenlaces con estas terapias. Entonces, realmente aquí en este metaanálisis tenemos que realmente los desenlaces realmente a largo plazo son la misma. Entonces, realmente no hay un impacto. Como vimos en el estudio previo, hay quizá algunos hallazgos de forma aguda en el tratamiento en agudo, pero realmente como desenlaces no tenemos mucha mejoría pues dentro de este contexto. Ahora, en otros tipos de etiologías de elevación de la PIC, podemos usar estas soluciones sí o no. Realmente en casi todas hay una recomendación de usarlo. Aquí tenemos también unas guías para tratamiento de edema cerebral en pacientes neurocríticos. Entonces aquí nos recomiendan usar solución salina hipertónica para manejar PIC elevada o edema cerebral dentro del contexto de un paciente con hemorragia subaracnoideo aneurismática. En el traumatismo craneoencefálico también se sugiere el uso de salina hipertónica sobre manitol para el manejo inicial. Sin embargo, menciona también, si no tenemos solución salina hipertónica, el manitol también es una alternativa efectiva en estos pacientes. En el contexto de un evento vascular cerebral isquémico, también se recomienda ya sea solución salina hipertónica o manitol para manejar la pica elevada en estos pacientes y no hay ningún tipo de evidencia de usar uno sobre el otro. Y también en hemorragia intracerebral, también se recomienda usar solución salina hipertónica en lugar de manitol para manejar el edema cerebral en estos pacientes. Aquí tenemos algunas características de estas pues, diferentes soluciones que tenemos actualmente en el mercado. Aquí tenemos las dosis equiosmolares, más o menos una dosis equivalente de cada una, su osmolaridad y el sitio de infusión. Aquí quiero remarcar también que idealmente estas soluciones deberán administrarse a través de un acceso central. Sin embargo, si estamos en una situación de urgencia, también tenemos varios estudios que nos indican que una administración con cautela, aquí también vemos abajo de como una tasa máxima de 50 mililitros por hora, en también accesos que tengan por lo menos un acceso de 18 o 20 gauge y en venas de gran calibre, ya sea del antebrazo o antecubitales, realmente nos proveen pues, una terapia segura con estos pacientes en la que pues, sabemos que realmente tenemos el riesgo de una extravasación y una irritación de tejidos blandos. Pero si no tenemos un acceso central, se puede administrar por un acceso venoso periférico de forma segura para tratar la urgencia. Pero sí hay que buscar colocar ya un acceso central y administrárselo por ese acceso. Ahora, algunas consideraciones también prácticas del uso de la solución salina hipertónica. No se ha visto mejorías si ponemos infusiones prolongadas. Por ende, hay que administrarlo probablemente más con bolos con horarios, quizá no sé, un bolo de 250 mililitros cada 6 horas, por ejemplo. Es una dosificación estándar en nuestra institución. Algunas metas que debemos alcanzar, o bueno, más bien van a ser el tope del tratamiento, será un sodio sérico entre 155 y 160 mini-equivalentes por litro y cloro entre 110 a 115 mini-equivalentes por litro. En algunos casos hasta 120, pero realmente 115 va a ser una meta ideal. La dosis que vamos a administrar, como ya sabemos también el que tiene más evidencia de uso, es una solución salina al 3%. Esta se administra en una dosis de 2 a 5 mililitros por kilo de peso total en más o menos 10 a 20 minutos. Si tenemos un paciente con una herniación activa, o sea, quiere decir que tenemos cambios pupilares, un deterioro agudo, el paciente va llegando a urgencias con alguna cuestión intraparenquimatosa, bueno, intracerebral, también se puede administrar una dosis de carga de una solución salina hipertónica. En nuestro país tenemos como máximo 17.7% y en otros países, sobre todo Reino Unido, tienen una concentración que es al 23.4%. Entonces, lo que tengan a la mano disponible se puede administrar en una dosis más o menos entre 20 hasta 40 mililitros en 5 a 10 minutos. Esto nos va a dar un efecto muy rápido y para poder disminuir esta presión intracraneal de una forma muy rápida y realmente como una medida de salvación al paciente para que no se nos muera ahí y que pueda pasar a su cirugía de urgencia.
Ahora, si solamente tenemos manitol, como ya vimos en muchas de las patologías cerebrales, se puede usar también de una forma segura. Se prefiere también bolos en lugar de una infusión continua. Se debe de administrar entre 15 a 30 minutos y la dosis va desde 0,5 hasta 1,5 gramos por kilogramo. Aquí va a ser importante vigilar osmolaridad sérica y el gap osmolar, que va a ser la osmolaridad sérica menos la osmolaridad sérica. Y aquí tenemos una tabla también como pues algún dato y pues como de uso ya más para ustedes, en la que pueden tener a la mano la osmolaridad, la latencia, o sea, quiere decir en cuánto tiempo tengo ya un efecto pues inmediato, bueno, en cuánto tiempo empieza la acción de estos fármacos, en cuánto tiempo alcanza un efecto pico máximo, cuánto tiempo me dura este efecto y sobre todo el efecto diurético, que como vemos aquí el manitol sí nos da estos cambios más importantes sobre diuresis, entonces también quizá no va a ser la opción ideal, sobre todo con pacientes que tengan una tendencia hacia la hipotensión y también en pacientes nefrópatas, ahí con ellos va a ser ideal la solución salina hipertónica. Y aquí también tenemos un ejemplo muy claro de pues, cómo se debe preparar las soluciones. Ustedes pueden, bueno, de esto pueden tomar la foto, ya lo que ustedes quieran para que lo tengan a la mano, pero a veces necesitamos preparar ciertas concentraciones o diferentes volúmenes. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, aquí ponemos el volumen donde está el 100, ponemos el volumen que queremos alcanzar. Aquí también tenemos aquí la concentración deseada de la salina, en este caso será el 3%, menos la solución de base que estamos utilizando, será del 0,9%. Y aquí tenemos en la parte de abajo la concentración de dónde estamos tomando la salina hipertónica. Como les comento, en México tenemos esta preparación o esta ámpula de 10 mililitros que está al 17,7%. Desconozco realmente en otras partes del mundo exactamente cuáles manejen, pero aquí van a poner de dónde sacan esta pues, salina hipertónica, menos también otra vez el volumen de base. Entonces aquí lo van, pues, van haciendo la división, después la multiplicación, y finalmente lo que nos sale este número, que en este caso es 2,5, se lo vamos a restar al volumen final que queremos. Entonces aquí ya al final nos sale que hay que diluir 12,5 mililitros de salina al 17,7 en 87,5 mililitros de solución salina fisiológica al 0,9%. Y esto nos da 100 mililitros de solución salina al 3%. Igual esto, si quieren, uno al 5% de 100 mililitros o si quieren 250 al 3 o lo que sea, ustedes ya tienen esta herramienta para que puedan preparar lo que necesiten. Ahora, en estos pacientes, ¿cómo hay que realizar ventilación mecánica? Algunas recomendaciones generales: hay que alcanzar presión parcial de oxígeno entre 80 y 120 milímetros de mercurio y de CO2 aproximadamente entre 35 y 45 milímetros de mercurio. En este estudio también tenemos, es una revisión sistemática y un metaanálisis de pacientes con TCE y evento vascular cerebral hemorrágico que tienen, bueno, que tuvieron ventilación mecánica durante más de 24 horas y compararon diferentes valores de volumen tidal, PIP y ventilación de protección pulmonar. Los objetivos primarios fue mortalidad a 28 días o dentro del hospital y los objetivos secundarios, incidencia de síndrome de dificultad respiratoria, duración de la ventilación mecánica y valores de PAFI. Aquí se incluyeron 8 estudios con 5,639 pacientes y llegaron a la conclusión que realmente diferentes usos de volumen tidal, PIP y estrategias de protección pulmonar en este contexto de pacientes con lesión cerebral aguda realmente no influyeron sobre la mortalidad, tampoco influyeron sobre la incidencia de SIRA y mejoraron la PAFI en los primeros 5 días. Entonces, como sabemos, usar una ventilación con una estrategia de protección pulmonar nos da un CO2 y una oxigenación un poco más pues alto, que en el contexto de un paciente neurocrítico quizá no será lo mejor. Sin embargo, realmente se ha visto que usar este tipo de ventilación mecánica en estos pacientes, pues realmente es, al parecer, lo mejor, es lo que podemos dar como quizá recomendación en este momento, pero es un área que está en, pues, en un estudio activo. Y también tenemos algunos retos dentro de estos, con estos pacientes con una lesión cerebral aguda. El ejemplo clásico es un paciente con TCE grave, está intubado y dentro del daño pulmonar que tiene, pues también presenta pues un SIRA, ¿no? O sea, presenta un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda
dentro de su manejo. Entonces aquí tenemos que, pues realmente aquí nos dan, en este artículo, que es un excelente artículo del año pasado, de la revista Critical Care, nos da algunas recomendaciones en cuanto si tenemos un pulmón normal y tenemos una elevación de la presión intracraneal versus un CIRA con también una PIC elevada. Entonces aquí vemos que el volumen tidal va a ser un poco más alto en el paciente con un pulmón normal, incluso de hasta 7 a 9 mililitros por kilo de peso predicho, a diferencia de un CIRA que, como ya vimos, buscamos esa ventilación de protección pulmonar y va a ser un poco más bajo, entre 6 a 8 mililitros por kilo de peso predicho. Y también en un pulmón normal, pero con pique elevado, usar una PIP de 5. Sin embargo, si vamos a estar aumentando PIP, también tener vigilancia, bueno, neuromonitoreo también multimodal y también estar midiendo la PIC en estos pacientes. También en este caso del paciente con SIRA entramos en debate de, bueno, si el PIP elevado me afecta más mi presión intracraneal, pues justamente como por los cambios intratorácicos y por el retorno venoso. Aquí pues tenemos que buscar un balance, sobre todo idealmente esos pacientes deberán tener siempre monitoreo cerebral para estar titulando el PIP en estos pacientes y buscar pues como un balance entre la afectación pulmonar sin aumentar tampoco la PIC. Entonces también nos vamos a estar ayudando de otros pues terapias, ¿no? De la sedación, analgesia, terapia hiperosmolar, una craniotomía descompresiva para poder tratar de forma exitosa la cuestión pulmonar. Vemos aquí también estos valores que nos dan ellos de presión parcial de oxígeno entre 80 hasta 200 milímetros de mercurio y igualmente CO2, aquí en este caso de 32 a 38 milímetros de mercurio. Sin embargo, como ya mencionamos, pues el paciente con SIRA pues, va a necesitar este tipo de ventilación. Sin embargo, realmente con pacientes con aumento de la PIC va a ser difícil que estemos con una hipercapnia permisiva. Por eso es que va a ser muy complejo, hay que buscar un balance en estos pacientes entre la cuestión de la ventilación mecánica y también de la PIC y buscar el mejor balance para cada pues, paciente. Eh, Realmente no se recomiendan tampoco maniobras de reclutamiento con estos pacientes, hay que tener cuidado. También idealmente no pronarlos dentro de la terapia, pero en algunos casos con SIRA pues será necesario, ¿no? Pero obviamente individualizar el tratamiento, hay que buscar también ver las PAFIs y también idealmente si vamos a pronar a un paciente con SIRA y que tenga pique elevada, tener también monitoreo cerebral multimodal como ya les mencioné. Ahora, ¿qué hay de la hiperventilación? Realmente es como también como un pues hallazgo histórico que tenemos, que sabemos que la hiperventilación o la hipocapnia nos induce una vasoconstricción cerebral que nos reduce el flujo sanguíneo cerebral y así, pues a su vez disminuye también la presión intracraneal. En algunos casos, como les mencioné con la salina hipertónica al 17.7% en carga para 5 o 10 minutos, esta medida de hiperventilación se puede usar, sí, en algunos casos de herniación inminente. Igual el paciente llega a urgencias, trae un hematoma pues epidural de un lado, un subdural, el Glasgow está de 3, lo acabo de intubar, la pica está lavada, pero ya están preparando el quirófano. En ese inter que lo vamos a pasar y demás, ¿lo puedo hiperventilar? Sí, pero esto deberá ser de una forma solamente eh, realmente transitoria. Se recomienda como un máximo hasta 2 horas. Idealmente menos de esto, quizá en lo que lo pasas a quirófano. Y también el CO2 que vamos a buscar realmente van a ser no tan bajos como se había descrito previamente. Tenemos hasta ahora descritos en la literatura hasta 20, 25 milímetros de mercurio. Se ha visto que esa hipocapnia nos va a llevar más bien a una isquemia cerebral. Entonces, quizá buscar, o sea, idealmente un CO2 exhalado entre 32 y 35 milímetros de mercurio, como mínimo 28 o 32. Realmente no se ha visto mejoría en cuanto a los desenlaces si bajamos de 28 de CO2 exhalado con estos pacientes por la isquemia cerebral que vamos a causar con esta pues vasoconstricción refleja. Los esteroides, ¿se usan o no? No está indicado usar corticosteroides en traumatismo craneoencefálico, hemorragia intracerebral o evento vascular isquémico. En algunos casos de absceso cerebral sí va a estar indicado usarlo. Ya dependerá un poco más del equipo quirúrgico a cargo, pero en esos pacientes en algunos casos sí se puede usar. Y en algunos casos en los que sí está descrito su uso es con la neoplasia cerebral, con edema vasogénico, sobre todo metástasis cerebrales o gliomas de alto grado, puede proveer una mejoría sintomática temporal, pero igual no influye tanto en el manejo agudo, ¿no? Es parte de esta terapia
global que va a tener un paciente con esta enfermedad. Casi siempre es una dosis de carga entre 10 a 20 miligramos y posterior a esto dejamos una dosis subsecuente con horario. Ahora, finalmente, los manejos quirúrgicos que se van a realizar, en algunos casos, inserción de catéter intraventricular y drenaje de líquido cefalorraquídeo. En algunos casos también remover la lesión intracraneal, entrar para drenar el hematoma, para quitar el tumor, ¿no? X cosa. Y sobre todo en los AVCs isquémicos y en algunos tumores también realizar una craneotomía descompresiva. Entonces estos van a ser realmente parte angular o fundamental del manejo de estos pacientes y pues obviamente también el equipo neuroquirúrgico hay que estar estrechamente en pues, comunicación con ellos para saber exactamente en qué momentos van a realizar estas intervenciones. Y finalmente, para el posquirúrgico, para terminar, esos pacientes los debo, o sea, buscar extubar o no. Igual, mi recomendación personal y lo que hacemos en el instituto es realmente casi siempre un paciente que tenga una pica elevada y que entró de urgencia para algo, deberá salir casi siempre de esa forma también intubado y con sedación a un área de pues, cuidados intensivos y buscar por lo menos estar así 24 horas, como mínimo, ¿no? También con lo que ya vimos de pues, monitoreo, sedación y demás. Va a ser fundamental también saber en qué pacientes vamos a buscar despertarlos. Pues aquí también, aquí tenemos en este guía que ya mencionamos de los 2020, dan algunas recomendaciones de esto, que realmente el buscar o la decisión de extubar un paciente con una lesión cerebral aguda realmente va a depender de la trayectoria clínica que va a llevar a cabo esta enfermedad, el nivel de conciencia del paciente, o sea, el estado neurológico, dentro también de una ventana neurológica, cómo está su estado pues, neurológico, y finalmente si el paciente presenta o no reflejos protectores de la vía aérea. Entonces, si el paciente puede tragar, puede también toser, realmente van a ser las dos, pues las tres cosas que nos van a indicar pues qué pacientes buscar extubar y también cuáles no. También yo creo que en muchos casos iremos muy de la mano del equipo neuroquirúrgico en estos casos, porque como ya sabemos, ellos realmente hacen la intervención primario de la descompresión en muchos casos, o en su efecto con el equipo de pues, neurocrítica, que también obviamente van a ser los expertos en esta área, ¿no? Pero realmente va a ser también una decisión individualizada dependiendo de la patología, del estado neurológico y finalmente de los reflejos protectores de la vía aérea. Y pues finalmente, muchas gracias por la invitación a este curso. Para mí ha sido un honor y pues listo, muchas gracias.